Amén. ¿Cuánto le dicen, heme aquí? Heme aquí, Vamos, Señor. ¿cuánto le pueden decir, Señor, aquí estoy yo? En el nombre de Jesús. Yo estoy aquí, Señor. Tú andas buscando un adorador. Dile, heme aquí, Señor. Aquí estoy para adorarte. Señor, aquí estoy para adorarte, Señor. Estoy para adorarte, Señor. Dile, Señor, encuéntrame a mí. Señor, encuéntrame. Señor, yo no me canso de adorarte, Señor. Gracias, Padre, Señor, gracias. Señor, gracias, Señor. Dile, enséñame a adorarte. Vamos, los que de pronto no saben cómo se adora a Dios, dile, Señor, enséñame a adorarte en espíritu y en verdad. Dile, Señor, Espíritu Santo, gracias por tu presencia en esta mañana. Todos los que hayan sentido la presencia poderosa de Dios, escriban gloria a Dios, Gloria a Dios, aleluya. gloria a Dios, aleluya. Pero hágale ver a Dios que usted ha sentido su presencia. No porque Dios no lo sepa, no. Lo que pasa es que eso hace parte de la humildad de usted delante de Dios. Muéstrale a Dios, exprésale a Dios cuánto lo amas, cuánto lo necesitas. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, gracias. Gracias por tocarnos, por hablarnos, por ministrarnos en esta hora. Oh, aleluya, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria Aleluya. y la honra, Señor. Podemos saludar, pastor. Podemos saludar. Amén. Vamos a saludar en esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Quiénes están conectados, pastor? Bendecimos la vida de Mil Molina. Dios la guarde, Dios bendiga. Declaramos un derramamiento del Espíritu de Dios en su casa, en su familia. En la casa de Luis Antonio Gutiérrez, Indira Durán, Melissa Cardoso. Declaramos un derramamiento del Espíritu en el nombre de Amén. Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Marix Oviedo, Amén. Gilmer González, Amén. Stephanie Angarita, Amén. Patricia Barrios, Amén. en el nombre de Jesús. Aquí nos está escribiendo Luis Fernando García Pavón. Amén. Hoy vamos a cortar en el nombre de Jesús por el poder de la palabra, porque Dios nos ha dado autoridad. Cortamos, destruimos y anulamos toda maldición generacional de padecimiento, de enfermedad, de trauma por vesícula. Lo anulamos. En el nombre de Cristo Jesús, Se en la cancela. familia García Pavón Se corta. y en toda su descendencia. Se corta. Por la sangre de De Cristo, Cristo. se corta y se anula esa maldición En el nombre de en el Jesús. nombre de Cristo Por la Jesús. sangre del Cordero. Desatamos el cuerpo, la vesícula y el alma de Luis Fernando García Pavón de toda maldición de afectación de vesícula en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la palabra y por la sangre de Cristo. No más, nadie más de esta familia padece a causa de esa vesícula. Amén. En el nombre de Cristo Santo. Jesús, declaramos que Cristo cubre la vesícula de toda la descendencia nombre en de el nombre de Jesús. Jesús. Se acabaron las enfermedades, las inflamaciones, los cálculos de vesícula en el nombre de Jesús. Es la sangre de Cristo tomando el control Amén. de cada vesícula, de cada persona, de esta familia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que está hecho. Yesenia Calero, Rodolfo Restrepo, tremenda llamada me Gloria a hizo Dios. este varón, este hermano en Cristo. Nos sorprendió, pastor. Nos Totalmente. sorprendió. Nos sorprendió, Rodolfo. El día de mi cumpleaños. Tu llamada. Vamos a tener que cumpleaños todos los días, pastora. Pastor, pero vamos a bendecirlo, Rodolfo. Tu llamada sorprendió al pastor. El pastor Y me alegró mucho. está contento, gozoso. Miren lo Oh, importante, aleluya. iglesia, de que usted le haga una llamada a sus pastores. Vean, los invitamos a que haga actos de que donde usted exprese el amor que usted tiene, no solamente hacia sus pastores, sino hacia el prójimo. Amén. Amén. En el nombre de Familia Jesús. y hermanos en Amiga, Cristo. Es porque bueno estar a veces llamando, no- escribiendo. Y una llamada puede ser Dios tocando y hablándole a otra persona. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. En Taganga saludamos a toda la familia Matos, Sofía, Lida, Lucy, Elsie Pérez Matos, en el nombre de Jesús. Dari Bergel, Dios la bendiga. Declaramos un derramamiento del Espíritu en su casa que Amén. toca, activa, reaviva a su familia Amén. para Cristo Jesús. Gloria a Dios. En el nombre de Yo Jesús. también tengo- María Elena Róalo, Estela Serrano, las bendecimos, declaramos una llenura del Espíritu en el nombre Amén. de Jesús. Amén, gloria a Dios. Aquí ¿Quién más? también quiero saludar a Alberto Rafael Manjarres. Amén. Hijo, Dios te bendiga y mucha fortaleza por la prueba que está
está pasando en la familia. En el nombre Declaramos de Jesús. en Cristo Jesús que saldremos en victoria en el nombre de Jesús. Así que fortalezcas en Dios Amén. en esta mañana. Levis Manjarres, Levis, Judith, la señora Fanny Rosado, la bendecimos, a sus hijos, sus nietos, declaramos un derramamiento del Espíritu. Amén. Pero tenemos hoy que saludar al esposo de Levis, que nos dice que siempre está conectado. Amén. No Jaime. escribe, no aparece, pero nos dice que se conecta a las Y transmisiones recibe y la recibe la palabra de Dios. Jaime. Jaime Campo, Dios lo bendiga. en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Y Jimmy Jaime. también nos dice que el hermano en Bogotá también recibe en el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos la familia Campo Estrada en el nombre de Jesús. Amén. Gustavo Fuente lo bendecimos. Declaramos que el Espíritu de Dios lo toca, lo aviva para volver en amistad con Dios, permanecer en Cristo Jesús. Amén. 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 Rosa Cantillo, declaramos que su casa está llena de la presencia, del poder del Espíritu Santo y toda su familia en el nombre de Jesús. Declaramos que ese apartamento se arrienda en el nombre de Jesús. Padre, trae una persona honesta, íntegra, que Amén. no dañe el apartamento y que pague puntual. Amén. En el nombre de Cristo Jesús para Rosa Amén. Cantillo. Amén. Bendecimos a Dilia Molina. Hija, Dios te bendiga En el esta nombre de mañana. Jesús. A ti y a tu hermosa familia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendecimos a la familia de Sara Montiel, su hijo Alejandro, Daniela, su esposo Walter. Lo bendecimos y lo declaramos para Cristo Jesús, Señor En nuestro. el nombre de Jesús. Aleluya, pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sammy Cardoso, Amén. bendecimos a toda la familia Cardoso Arregocés en el nombre de Gloria Cristo a Jesús. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién más tenemos por acá? Bueno, vamos a invitarlo a que usted Alexandra comparta. Manjarres en Medellín. Bendecimos a nuestra hija, que Dios la guarde, la proteja siempre y la libre de todo mal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Rafael Amén. Jiménez. Rafa siempre está conectado, bendecimos su vida. En el Declaramos nombre de Jesús. llenura del Espíritu Santo de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién más tenemos por Gloria a acá? Dios, gloria a Dios. Oh, aleluya, Señor. Gustavo Fuentes, Dios le bendiga grandemente y a su hermosa familia. En el nombre de Bendecimos nuestro a la Señor familia Jesucristo. Urbina, la Amén. señora Verena, Enid, Amén. en el nombre de De las Jesús. manos. Jaime Atuesta lo Lo bendecimos. bendecimos en esta mañana. Simeón Silva, gente que siempre está conectada. Simeón. Bendecimos sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Oh, Amén. aleluya. Gloria a Dios. Ahora vamos a invitar a la palabra. Hoy lo que Cielo Orozco, en el Gloria a nombre Dios, de Jesús. Gloria a Dios. Cecilia Orozco, bendecimos Amén. sus vidas Amén. por el poder de la palabra y por la sangre de Como Cristo dice ella, Jesús. desde la bella Gaira bendecimos a Cecilia. Dios la bendiga grandemente y a su Más hermosa conocida como familia. la Chechi. Dios te bendiga, Chechi. Linda Rodríguez, hoy no está conectada. Lina Lina. Rodríguez. Lina. Bendecimos su vida En el nombre de de Cristo Jesús. Llenura del Espíritu. Yasmín en Medellín. Yasmín en Medellín también la bendecimos. Y toda mi familia también en Barranquilla. Amén. También se conectan. Zuleima, su esposo Orlando, Efraín, Adaídes, mi tía Edith. A todos los Adalberto. bendecimos. A Adalberto los bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y también voy a declarar una palabra de sanidad para una tía de la pastora que está un poquito mal de salud. Se llama Gumercinda Gómez y a mi tía la van a operar. Pero yo le creo a Dios, al poder sanador. Y creo que Jesucristo se va a glorificar en el cuerpo, en el alma y en el espíritu de mi tía Gumercinda Gómez. Le pido al Padre de la eternidad que le perdone los pecados a mi En tía el nombre de Gumercinda. Jesús. Padre, perdónala, Señor. Ten No le tengas en misericordia. cuenta los pecados a mi tía Gumercinda En Gómez, el nombre Señor. de Jesús. Y hoy te pido que tu amor y tu misericordia sea extendida sobre Gumercinda Gómez en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, tú eres el médico de médicos. Y yo declaro que tu poder sanador, Jesús, posa sobre ella. Y tú te vas a glorificar en esa cirugía que le van a hacer a ella, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaramos que ello está en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecimos la vida de Sabrina Castillo y su familia. Sabrina invita a Steven y al resto de la familia a recibir palabra de lo alto. Amén y bendecimos, los bendecimos. Amén. En Bogotá bendecimos la vida de Luzmeri Vales, que siempre está conectada. Vale Amén. Oviedo. Amén. Melissa González Oviedo. La Amén. declaramos para Cristo. Amén. En el Gloria nombre a de Dios. Jesús. Amén. En el barrio La Paz, a May Zambrano y a Gilmer González.
Declaramos la paz, la unidad, la reconciliación Amén. de Cristo Para Jesús este sobre su matrimonio. vida, su Amén. pareja, su matrimonio, su hogar, su familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios hará cosa nueva en ellos, Amén. en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así es. Toda la gloria sea para Dios. Vamos a la palabra. Amén. Vamos a traer una palabra de revelación para que usted aprenda. En el Una nombre de palabra. Jesús. Acuérdense que estamos en una escuela dominical. Estamos en un día de enseñanza de Dios. La Biblia dice que cuando nosotros no somos ignorantes de alguna, porque la Biblia hay un texto que nos trata que a veces hacemos cosas porque somos ignorantes. Amén. Que a veces decimos y nos expresamos mal del Evangelio de Jesucristo, porque la Biblia dice que estamos en tiempos de ignorancia. Y lo más bonito, pastor, es que el Señor dice que Él no tiene en cuenta los tiempos de ignorancia. Amén. O sea, todo Gloria a Dios. lo mal que nos expresamos cuando vemos personas que se convierten al Evangelio, o usted de pronto ve cosas en el Evangelio que a usted no le parece, porque como tenemos nuestro criterio, pero no es lo que me parezca, es lo que Dios enseña en su palabra. Amén. Pero como a veces no nos parece, empezamos a criticar, murmuramos, lo que es peor, señalamos. Por eso el Señor quiere enseñarnos, para que de pronto si usted ha sido de lo que ha hablado, ha comentado, o a veces hay manifestaciones del Espíritu Santo que nosotros no sabemos y no conocemos. Entonces, como no conocemos, criticamos, hablamos, porque estamos en el plano natural. Y entonces en el plano natural criticamos mucho, no entendemos del Evangelio de Jesús y a veces vemos cosas y entonces ponemos a criticar. Pero hoy el Señor quiere enseñarnos, porque si de pronto usted pecó, hoy es un día para pedirle perdón a Dios y aprender las manifestaciones del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Entonces, bueno, pastor, yo creo que vamos a iniciar. Sí, Vamos a leer primero esta parte. bueno, ustedes que saben. En televisión se dice no cambie de canal. Y acá en esta transmisión se dice no cambie de aplicación. No te muevas. Rafael Santos, no te muevas. En el nombre de Cristo Amén, Jesús. amén. Y recibe palabra de lo alto. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1. Leemos la palabra de Dios bajo el permiso y la unción de nuestro Padre Celestial, de su Hijo Jesucristo. Amén. Y del maravilloso Espíritu Santo Amén. de Dios que Amén. está en medio de nosotros, que es Amén. nuestro consolador. Amén. 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 Hechos capítulo 1, versículo 1, así nos dice. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. A los apóstoles. Eso nos indica que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y que todo lo hizo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. A los apóstoles que había escogido. 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Dile al que está a tu lado, Cristo está vivo. Amén. Y lo demostró. Amén. Aleluya, pruebas indubitables. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Amén. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos. Días. Tremenda promesa del derramamiento del Bautizados en el Espíritu. Amén. Vamos a recordar, esta parte la leímos para recordar. Nuestro Amén. amado Jesús vino a esta tierra en forma de hombre. Hizo todo lo que Dios le mandó. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero al tercer día resucitó. Amén. Y está vivo en medio de nosotros. Amén. Lo demostró. Aleluya. Amén. indubitable. Por eso nosotros adoramos a un Cristo que hoy Vivo. está vivo. Está vivo. Amén. Ya se bajó de la Lo cruz. ratifica. Ya dejó la tumba vacía. Amén. Está vivo. Pero el plan de Dios, el maravilloso plan de Dios, era que su hijo muriera, lo llenara de gloria y volviera al trono de la gracia. Aleluya. ¿Para Amén. qué? Para luego enviar a esta tierra, habitar en medio de nosotros, al maravilloso Espíritu Santo, al que nos guía, al que nos revela, al que nos toca, nos sana, nos liberta. Todo lo hace Dios Gloria a por Dios. medio de su maravilloso Espíritu. Espíritu Santo. ¿Y sabes Amén. por qué? Porque el Señor es el Espíritu. Amén. Dios es el mismo Espíritu Santo. Amén. Y donde está el Espíritu de Dios, allí Hay libertad. hay libertad. Gloria a Dios. En el nombre de Gloria Jesús. a Dios. Y esa era la promesa.
que Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y ese acto fue llamado el Pentecostés, en el nombre de Jesús. Y eso es lo que estamos recordando hoy. Por eso la oración que escuchaste ahorita, llenura del Espíritu. Del Espíritu. Que Dios a través de su Espíritu derramara de su presencia, de su poder, de su amor, de su sanidad, de su protección, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahora vamos al capítulo 2. Amén, amén, amén. Amén, gloria a Dios. Era una promesa, pero es que Dios lo que promete lo cumple. Tremendo. Amén. Ahora mira lo que sucedió en el capítulo 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos... Capítulo 2, versículo 1. Amén, amén. Dice la venida del Espíritu Santo. Nos dice el Señor. ¿La qué? La venida del Espíritu ¿Está Santo. escuchando? Amén. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Aleluya. Que soplaba, mire, Santo. que soplaba. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Mire, ya está sintiendo el Espíritu Santo. El viento porque, recio. santo. Y se les, aleluya. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Amén. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Amén. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, miren, otros, burlándose, decían, esto está lleno es de mosto. Mosto era ebrio. Ahí lo podemos seguir leyendo. Vamos a seguirlo ahí para que ellos tengan claro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, dijo Pedro, porque estos no están ebrios, estos no están borrachos. Escuche, porque nosotros criticamos y señalamos las manifestaciones de Dios, del Espíritu Santo. Wow. Ellos no están ebrios, no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces les declaró una palabra profética. El Señor había dicho anteriormente que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Amén. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Vamos, diga gloria a Dios allá. Diga gloria a Dios por esta hermosa y preciosa palabra. Amén. De Tremendo. Dios. El Amén. Pentecostés, Aleluya. Una gran manifestación del poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. Fue la primera vez que derramó con toda su esencia. Fue la que derramó, el Espíritu Santo de Dios se manifestó de una manera sobrenatural.
Amén. Pero fíjese cómo dice el principio. Cuando llegó el Pentecostés estaban todos unánimes, juntos en armonía, Amén. En división. No se manifiesta el Espíritu de Dios. Amén. Es necesario que la familia esté en unidad. Es necesario que tú estés en unidad con Dios para que Él derrame de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo importante y lo que tú tienes que recibir hoy. Porque es que Dios quiere derramar de tu espíritu. Dios quiere manifestar su Espíritu Santo. Sobre la vida. Pero tenemos que hacer todo lo que Dios ordena para poderlo recibir. Porque es en el orden de Dios. Es como Dios lo estableció. Y lo primero que dice es unidad, paz, amor. Creer que hay un Espíritu Santo. Creer que hay unas manifestaciones. Entonces Dios lo va a hacer. Desafortunadamente hay una mala doctrina. Se llama error doctrinal. Que dicen que el Espíritu de Dios es una fuerza. No, no, no. Es el poder de Dios. Es el amor de Dios. Es Dios mismo. Es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona. Amén. En el nombre de Jesús. Él se entristece. Él consuela. Él da fuerza. Él levanta. Él llena de gozo. Eso nada más lo puede hacer una persona. Eso no lo puede hacer Amén. solamente una fuerza. Amén. No. Amén. Lógicamente Él tiene fuerza, pero más que fuerza tiene poder. Amén. 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 Gloria a Dios, pastor. Así es. Y ese día hubo un de repente. ¿Cuántos quieren un de repente en su casa? Amén. Tienes que creer que es real la manifestación del Espíritu de Dios. Tienes que estar en armonía, en unidad con el Padre, con los de la casa, para que Dios derrame de su Espíritu en esa vivienda, Amén. en esa casa. Yo declaro la unidad en tu casa. Yo declaro la unidad en tu familia. Yo declaro un de repente, un Pentecostés en tu casa, en el nombre de Jesús. De repente, ¿qué quiere decir? No se sabe ni el día, Amén. ni la hora. Solamente un corazón dispuesto. Y Dios lo va a hacer. Pues Dios lo puede derramar en cualquier momento en tu casa. No tienes por qué preocuparte de que tengo que estar haciendo no sé qué cosa, que tengo que estar en tal lugar, que tengo... No, no, no. Dios hace como quiera. En todo momento, Amén. clama a Dios por ese de repente. Aleluya. Por ese derramamiento del Espíritu en el Amén. nombre Gloria a de Dios. Dios. Es más, diariamente debemos clamar a Dios por este de repente. Porque estamos llamados a vivir en espíritu y en verdad, en el nombre de Jesús. Y si estamos llamados a eso, debemos hacerlo. Dios prometió que iba a derramar de su espíritu, pero Dios, y lo cumplió, y Dios Amén. ordenó que debemos andar en espíritu y en verdad. Eso tenemos que esforzar, vivir diariamente, buscar, clamar, tratar de llegar a ese derramamiento del espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes algo? ¿Sabes quién provoca esto? Tú. Tú lo provocas cuando lees la palabra, cuando oras, cuando clamas a Dios, Amén. cuando le dices a Dios, yo anhelo y necesito andar y vivir en el Espíritu. Derrama de tu Espíritu y Dios lo hace. Amén. En el nombre de Jesús. Yo me quería devolver un poquito para que usted tenga como presente. Fíjese que cuando inició el pastor, empezamos con el versículo 1. Y fíjese que el Señor les dice ahí, ciertamente ustedes fueron bautizados en agua. Pero Amén. el Señor les dice, pero Versículo es 5, necesario capítulo 1. que sean bautizados en el Espíritu, con Amén. el Espíritu, dice, con el Espíritu Santo. Y dentro de no muchos días serán bautizados. Quiero que aprenda esto. Nosotros en el Evangelio de Jesucristo tenemos que recibir primero el bautismo de agua. Amén. Porque el bautismo de agua es el de arrepentimiento de pecado. Hace una representación que muere el viejo hombre y usted resucita a un nuevo hombre. Pero el Señor en el Evangelio de Jesucristo te tiene que bautizar. Escucha, tenemos que recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora sí, el Señor en el Pentecostés los mandó a que se reunieran y Él los bautizó a los apóstoles con el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿qué significa ser bautizados con el Espíritu Santo? Lo primero, viene un de repente de Dios a nuestra vida, lo dijo el pastor, lo dijo el Espíritu Santo. Es un de repente de Dios que va a venir a tu vida y vas a sentir una manifestación de Dios como la recibieron estos apóstoles. Amén. Ellos estaban todos unánimes, todos juntos, porque para estar, escuche, para recibir al Espíritu Santo, tenemos que estar en unidad con Dios. Lo primero que usted tiene que estar es alineado con Dios.
La gente cree que el Espíritu Santo Dios lo derrama a todo el mundo. No. Acuérdense que una vez enseñamos que afuera está el espíritu del mundo y que hay gente que tiene el espíritu del mundo y no tiene el espíritu de Dios. Entonces lo primero es unidad con Dios. Usted tiene que estar alineado con Dios para que venga el bautismo del Espíritu de Dios. Amén. El bautismo del Espíritu Santo. Entonces usted va a empezar a recibir manifestaciones del poder de Dios, que fue lo que recibieron los apóstoles. Fíjate aquí, ellos estaban juntos. Entonces si estoy con un grupo de personas orando y a Dios le place bautizarnos, es porque en ese momento encontró unidad, porque la unidad, en estar juntos en armonía, Dios derrama de su Espíritu con poder. Y aquí lo hizo con ellos. Ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Usted hoy, escuche, usted hoy debe anhelar no solo el bautismo del agua. No se quede con ese, porque aquí el Señor dice que tenemos que recibir los dos bautismos. El bautismo del agua y el bautismo con el Espíritu Santo. Esa es la enseñanza que hemos traído hoy, para que usted sepa cuál es ese bautismo con el Espíritu. Es la manifestación de gloria de Dios sobre nosotros. Y de ahí que muchas personas, ellos empezaron a hablar diferentes géneros de lengua. Y me imagino que empezaron a hacer manifestaciones, lloraron, se quebraron, empezaron a hablar en lengua. Ellos solamente hablaban un solo idioma y ese día Dios le plació a cada uno darle diferentes géneros de lengua. Y lengua, ahí usted lo pudo ver cuando lo estábamos leyendo, las diferentes lenguas que Dios repartió. Ahí decía Asia, Frigilia, Pifia, Egipto, todos empezaron a hablar en diferentes géneros de lengua. Y los que estaban viéndolos quedaron perplejos, atónitos, porque cuando nosotros no entendemos las manifestaciones de Dios, nos vamos a sorprender. Nosotros cuando usted va a una iglesia cristiana y empieza la manifestación, le estoy hablando, amigo, amiga, que de pronto no sabes qué es el bautismo con el Espíritu. Usted va a una iglesia cristiana y empieza a ver que el uno grita, que el otro llora, que el otro, y usted, esta gente está loca, porque lo primero que decimos es: esta gente está loca. ¿Por qué? Porque no entendemos, pastor. Amén. Porque no entendemos. Entonces, le pasa como a esta gente. Ellos no sabían que ellos estaban siendo bautizados, escuche, bautizados con el Espíritu Santo. Vino de repente de Dios y empezó a repartir lenguas sobre cada uno de ellos. Empezaron a hablar en lengua, no se entendían. Imagino que hubo llanto, hubo manifestación, hubo gritos. Y estos que estaban aquí, que no entendían. ¿Y esto qué? ¿Tú estás loco? Es más, un grupo se atrevió a decir que estaban embriagados, que llenos de mosto, que estaban borrachos, en nuestro idioma, que estaban borrachos. Fíjense, aquí dice, otros burlándose, porque cuando nosotros no entendemos la manifestación, el diablo va a hacer que usted se burle, que va a reprender al diablo. Por eso mucha gente, la gente cuando no entiende lo espiritual, usted señala, usted se burla, pastor. Amén. Critica. Esta es la enseñanza. Usted puede aprender que hay un bautismo en el Espíritu. Sí, amén. pastor. Cuando se derrama del Espíritu hay diferentes manifestaciones sobre cada persona. El Espíritu de Dios con cada persona hace diferente. Él hace como quiera. Hay gente que grita, que llora, que salta, que brinca. Hay gente que se queda quieta sin hacer nada, pero está llena del Espíritu Santo de Dios. Estas manifestaciones no se deben criticar, no se deben murmurar, no se deben burlar, porque aquí el Señor a través de su palabra nos lo ha demostrado. La gente hasta habla lenguas diferentes. Ellos quedaron sorprendidos. Amén. Por eso cuando usted vaya a una iglesia cristiana, o sea, usted lo habían invitado y usted había dicho no, porque que allá pasan cosas raras, allá hacen locura, a mí no me gusta, allá se mueven demonios, Jehová reprenda al diablo por esas palabras. Resulta que no, es la manifestación del poder del Espíritu Santo. ¿Quiere que le diga una gran verdad? Cuando a usted lo toca el Espíritu Santo, usted no se puede quedar quieto. Es muy grande y muy fuerte el poder para usted quedarse ahí. Es imposible que usted quede ahí quieto, inmóvil. Es imposible. Cuando el Espíritu de Dios nos llena, hacemos diferentes manifestaciones. Amén. Amén. Por eso es necesario entender esta palabra.
Amén. Por eso es necesario ser bautizado, recibir Anhelar. el Espíritu de Dios. Amén. Cuando tú lo anhelas en tu corazón, Dios concede ese deseo. Dios concede el deseo de nuestros corazones. Hay gente que comete el error y dice, yo voy a la iglesia y que nadie me toque, que nadie me mueva, que nadie me haga nada. Porque no quieren recibir el poder. Porque no se quieren niegan. manifestarse de esa Se manera resisten. porque que le da pena. Porque después se van a burlar de él. No. Todo el que va a una iglesia donde se adora el Cristo de la gloria, lo más maravilloso son las manifestaciones del Espíritu de Dios. Allí Dios sana, Dios hace milagros, Dios hace como quiera. Ahorita mismo me escribió un amigo, un compañero de trabajo, bendigo la vida de Jerry Rubio, me está saludando, pero resulta que una vez me contó un testimonio que fue a una iglesia y se manifestó el poder de El Dios, Espíritu Santo. el maravilloso Espíritu Santo. Y decía que había sido invitada una pastora. Y decía que a mí no llegue, que donde mí no toque, que a mí no me haga nada. Y dice que el siervo de Dios apenas se estaba acercando a él. Y dice que le entró un temblor en sus piernas tremendo. Que quería salir corriendo de ese lugar. Ese es el poder de Dios. Esa es la manifestación del Espíritu Santo. Nosotros cuando llegamos a Cristo llegamos sucios espiritualmente. Y cuando uno llega a una iglesia y siente ese poder de Dios, lo que está en uno es el que quiere salir corriendo, no nosotros. Nosotros anhelamos un encuentro con Dios, pero es necesario ser limpio. Amén. Y lo que está en nosotros, que el enemigo puso, tiene que salir. Amén. ¿Y cuándo sale? Cuando está la manifestación de poder. Amén. Del Espíritu Santo Gloria de a Dios. Dios. Por eso anhele ser lleno del Espíritu Santo. Amén, amén. Para ser libre, para vivir conforme Dios nos manda, en Amén. el nombre de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Esto es lo que quiere el Señor que usted aprenda hoy. Usted, iglesia del Dios viviente, anhele los dones del Espíritu Santo. Amén. Nosotros, usted no se puede ir a una iglesia y está ahí, porque es que el Señor dice que en los postreros días te iban a ser bautizados con el Espíritu. Usted tiene que anhelar ese bautismo del Espíritu de Dios, las manifestaciones de gloria de Dios. Amén. Amigo y amiga, y a ti que estás ahí, que de pronto no sabes lo que el Señor te está enseñando, que hay un bautismo que se llama el bautismo en el Espíritu, y que es necesario que todos los que dispongan el corazón para Dios sean bautizados. Alcancemos eso. Alcancen. Ahora mire lo que dice aquí. Resulta que como ellos estaban haciendo manifestaciones, se empezaron a burlar, como tal vez tú o yo, porque yo también cuando no era cristiana me burlaba de los evangélicos. Amén. Yo también, y hoy le tengo que pedir perdón a Dios. Vamos a Porque- contar el testimonio, pastora. Dígame a ver, pastor. La pastora decía cuando antes de Cristo que no creía en eso, lógicamente. Luego cuando llega a Cristo en sus inicios, decía que por qué la gente se movía de esa manera, porque esas manifestaciones, podríamos decir, efusivas, Sí, porque tan bruscas, se saltaban, porque yo, por qué gritaban y saltaban tanto, y decía, pero ¿por qué? amén. Y resulta que un día fuimos a la iglesia, un servicio normal, todo bien, gracias a Dios. Luego regresamos a nuestra casa y qué sorpresa. El Espíritu de Dios se manifiesta de una manera Me impresionante bautizó. sobre la pastora. Impresionantemente. La pastora cae al suelo. Y era impresionante la altura de cómo la levantaba del suelo. El Espíritu. Eso era impresionante cómo saltaba. A partir de ese día, lógicamente, creyó y se borró toda duda. Amén. Y aceptó las manifestaciones y hoy se glorifica Amén. por esas manifestaciones. Amén. Es que cuando no le creemos a la palabra de Dios, ¿sabe a qué le vamos a creer? A los hechos. A los hechos. Amén. Entonces Dios lo tendrá que hacer Amén. para Gloria que a Dios. creas. Amén, Amén. pastor. Es así, yo no creía. Yo estaba ya caminando y yo, fíjate, no caminando y señalando. Me voy a reprender al diablo. Amén. Pero eso ¿por qué? ¿Pero por qué saltan así? ¿Pero esto qué? Esto, yo no me cabía. Jehová reprende. Y tuvo que el Señor bautizarme, tocarme, yo vivir la experiencia. Entonces de eso es que te venimos a hablar. De eso. De pronto tú, amigo, amiga, que de pronto tú no sabes y te has puesto a criticar, a burlarte de los cristianos, a burlarte, el problema es que Del no es de los Espíritu cristianos, el problema no es de los cristianos, el problema es que nos estamos burlando, estamos criticando, estamos señalando en la manifestación del Espíritu de Dios, que él ahora vamos a buscar otro texto donde Dios me lo acaba de regalar, que él cuando él se manifiesta, se puede manifestar de mil formas. Entonces es bueno que usted lo tenga claro allá. Pero vamos a seguir leyendo el 17. Dice, y en los postreros días dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Lo que quiere decir el Señor es que Él no iba a hacer excepción de personas. Todo aquel que esté dispuesto, entonces te pone ejemplo, hijos, hijas,
te pone anciano, te pone siervo, te pone sierva, sobre todo el que esté dispuesto, escucha, todo el que esté dispuesto a recibir el Espíritu, Dios lo va a hacer. Ahora van a profetizar. Cuando el Espíritu viene sobre nuestras vidas, usted empieza a profetizar. ¿Qué significa profetizar? Dios empieza a usar tu boca y Dios empieza a hablar. Dios empieza a decir lo que Él quiere hablarle a la iglesia, a una persona, pero es Dios hablando, que a veces la gente cree que es uno, pero usted no mire a uno, es Dios hablando, porque eso se llama profetizar. Profetizar es cuando Dios usa tu boca, o la boca del pastor, o la boca mía, o cualquier persona que a Dios le plazca, y Dios empieza a hablar. Hablar, quiere decirle algo a la iglesia, quiere enderezar algo, quiere enseñar, quiere edificar, eso. Entonces el Señor dijo, cuando mi espíritu venga, van a profetizar. Cuando mi espíritu venga, van a tener sueños y visiones. Pero aquí me quiero detener, porque entonces la gente que viene de esos espíritus de adivinación, que soñó con el gato, entonces tienen un libro, pastor, tienen un libro. Ahora van a internet. Ahora van a internet, entonces buscan si el gato era negro, si el perro era amarillo. ¿Qué significa? Si el mar estaba turbulento, si el mar estaba blanco, si el agua estaba sucia, entonces van a investigar. Eso es demonio, porque son espíritus de adivinación. Jehová reprenda al diablo. No se deje engañar del diablo. Dios sí nos va a revelar a través de sueños y visiones. Pero escuche, el único que tiene el poder para interpretar los sueños es Dios. Amén. Si Dios a usted le revela un sueño, usted tiene que ir otra vez allá, Señor, dime qué significa este sueño. Señor, interprétame el sueño. Además, hay sueños donde ya el sueño ya es una revelación. O sea, ya el sueño ya es una revelación. Tú no tendrías que... Ya el Señor te usó en sueño, te está revelando una situación. O sea, que usted no tendrá que entrar a adivinar nada. No. Ya el sueño está haciendo una revelación como tal. Y cuando usted está en espíritu, usted enseguida dice, ay, santo, Dios me está revelando. Porque el espíritu le da convicción a nuestro espíritu que es Dios. Pero como usted se ponga, pastora, ayer tuve un sueño y el agua era turbulenta y luego ya usted, ahí mismo yo puedo ver que usted tiene un espíritu de adivinación. Amén. Porque, permítame, pastor, porque lo primero es que uno se dirige mal. Yo no tendría el poder para interpretarlo si Dios no me lo da, pastor. Entonces usted, en vez de venir donde la pastora o donde la persona que usted cree que vaya allá a la presencia del Señor, yo tuve un sueño, interprétame el sueño, pastor. Amén. Cuando usted sueñe algo, si ese sueño de verdad viene de Dios, el mismo Dios se va a encargar de darte la explicación. Amén. Déjate de tú estar buscando adivinación. Sí, adivinación. Y sobre todo, déjate de estar asociando el sueño con acciones que han sucedido en tu vida. Eso es adivinación. Dile al Espíritu de Dios que te haga libre de ese espíritu de adivinación en el nombre de Cristo Jesús. Es más, si tú sueñas algo y viene de Dios, Dios puede usar a otra persona lejos, te llaman y te lo va a confirmar, te lo va a interpretar, todo eso lo hace Dios. Amén. Desecha el espíritu de adivinación en el nombre de Cristo. Amén, Jesús. amén, gloria a Dios. Pero también es bueno que usted tenga claro que Dios va a revelar cosas a través de sueños y visiones. Lo que pasa es que usted tiene que discernir y no se debe dejar engañar del diablo. Pero de que Dios va a usar sueños y visiones para revelarnos cosas, lo va a usar. Porque Él lo dice en su palabra. Amén, en el nombre de Jesús. Y fíjense todo, cuando viene el Espíritu, ese bautismo del Espíritu Santo, miren cómo Dios empieza a profetizar, empiezan a venir sueños de nuestra vida, de Dios, empieza a ver la manifestación de gloria de Dios, aleluya, pastor. En el nombre de Jesús. El Señor me llevaba a otro texto donde están todos, pastor, que usted habla, porque usted me va a decir, no, pero pastora, esas eran géneros de lengua. Usted me va a decir, no, pero esas eran lenguas de idiomas. Porque así me dijo una vez una de otra religión. No, pero es que ese bautismo, los idiomas que existen hoy, eran dialectos y eran idiomas. No, gloria a Dios, porque los idiomas vinieron fue a través del Espíritu Santo. Pero el Señor también habla que nos iba a regalar lengua extraña. Por eso es que usted ve que los evangélicos empiezan a hablar una lengua que usted no entiende. Ni uno mismo se entiende, porque la Biblia dice, porque es una lengua que usted está hablando en misterios, porque es de Dios. Y esa lengua que dice la Biblia que es en misterio, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a ¿qué? A interpretarla. Pero cuando se habla en lengua en la iglesia cristiana, cuando viene el de repente del bautismo.
Por eso usted no diga que eso no es de Dios. Cuando viene el de repente del bautismo del Espíritu de Dios, Dios habla, nos pone a hablar en lengua y también le permite a muchos siervos poderlas interpretar, pastor, Amén. en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Tú puedes clamar en tu casa, con tu familia, la presencia del Espíritu de Dios, derramamiento, y Dios lo va a hacer. No vayas a malinterpretar ni a confundir. Hay una manifestación en nuestros hogares de parte de Dios, pero hay una gran manifestación en las iglesias. Es necesario congregarse en el nombre de Jesús. Apenas termine toda esta situación, nos vamos a congregar y vas a ver la diferencia de cómo se manifiesta el Espíritu de Dios en una casa y en la iglesia, en la casa de Dios, en el nombre de Amén, Jesús. amén. Yo lo voy a invitar a que busque 1 Corintios 12, que el Señor me dice ahí, para que usted vea todo cuando es el bautismo del Espíritu, todo lo que usted puede hacer a través de ese bautismo con el Espíritu. Amén. Es que también lo que queremos enseñarte es que el Espíritu de Dios se manifiesta, derrama el Pentecostés, pero no es nada más para que brinque, salte, grite, llore. No. También hay otras cosas. Amén. Que se llaman dones, que Dios regala para poner al servicio de la iglesia de Jesucristo. Amén. Y Dios quiere derramar, de regalar de estos dones absolutamente a toda persona, pero que esté dispuesta. Amén. Amén, gloria a Dios. Búsquelo ahí mismo en primera, estamos en cuál, pastor, en Hechos, perdón. Busquen primera de Corintios. Un poquito más adelante. Busquen primera de Corintios, capítulo 12, y lo vamos a leer desde el 7, para que usted no se vaya a confundir. Vamos a leerlo desde el 7, para que a usted le quede claro la manifestación del Espíritu. Escuche, Amén. estamos hablando es de la manifestación del Espíritu, que es lo que la gente no sabe, critica, se burla, señala, pero el Señor quiere venir con esta revelación para que usted no peque con su boca. ¿Sabe cómo se llama ese pecado de hablar más del Espíritu Blasfemia. Santo? Se llama blasfemia contra el Espíritu de Dios. Amén. Y Dios no quiere que sigan cometiendo ese pecado en el nombre de Jesús. O que algunas personas reciban esta enseñanza para que anden conforme a la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Busque primera de Corintios 12, versículo 7. Escuche lo que dice primera de Corintios 12, versículo 7. Primera de Corintios 12, 7. Así dice. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es Amén. para provecho. amén. 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas ¿Sigue? las hace uno. Y es el mismo Espíritu. ¿Sabe quién es? ¿Sabe cómo se llama? El maravilloso Espíritu Santo de Dios, que reparte a cada uno en particular como Él quiere. Aleluya. Tremendo. Mira, las manifestaciones del Espíritu Santo las reparte Dios mismo como Dios quiere. Escucha, por eso es que esto de los dones y de los ministerios, esto no es tuyo, es Dios que te lo entrega. Amén. Pero fíjense que yo me voy a devolver acá y dice en el 7, a cada uno le he dado a cada persona le he dado la manifestación del Espíritu para tu provecho, para que tú lo uses bien. En el nombre de Jesús. Amén. No es para que le den, es más, hay gente que entierra lo que Dios le entrega. Tenga cuidado, porque eso no se puede enterrar. Lo esconde, lo guarda por allá, ¿no? No quiere dar lo que Dios le entrega. Entonces fíjate lo que el Señor dice. Cuando viene la manifestación del Espíritu, ¿qué va a pasar? A muchos van a tener el don de la palabra. Usted va a ver personas que Dios los usa grandemente con la palabra. Amén. Que de pronto a otro usted no le ve. Por eso que usted no puede decir, a mí me gusta este y este no me gusta. Ese es el diablo. Sí, este pastor no. Ese es el diablo, porque es que Dios le reparte a cada quien como Dios quiere. Amén. Amén. Por eso usted va a ver que este tiene don de la palabra y que este no lo tiene, porque a este Dios no se lo entregó. Pero a este Dios le entregó otra cosa, pastor. Fíjate que vamos a seguir. Aquí dice, donde la palabra de ciencia. Son aquellos que Dios le permite, Dios le revela la condición tuya. Dios le da revelaciones de cosas. El don de ciencia es donde Dios revela. Escucha, y a otro le da el don de la fe. A otro le regala el don de sanidad. Usted ve que hay personas que ponen mano y los enfermos son sanos.
Fíjense que a otro le da el don de hacer milagro. Una cosa es el don de sanidad y el otro es el don de hacer milagro. Amén. Por eso es que nosotros creemos en un Dios que en este tiempo hace milagro. Porque yo también una vez a una señora que pertenece a una doctrina errónea le preguntaba que Dios había hecho un milagro en mi vida y ella se atrevió a decirme, no, es que Dios no hace milagro. ¿Cómo? Si mi hija estaba mal y mi Dios me la levantó. No, eso quién sabe qué sería. Porque Dios, no, esa es una mentira del diablo. Mire, Dios dice aquí que Él entrega a sus hijos el don de hacer, escucha, de hacer milagros. Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu de Dios. Por eso yo sí creo que en el poder de Dios en este tiempo, mi Señor Jesús aún hace milagros. Amén. Oh, santo. Aleluya. Y está el don de sanidad. Pero eso, ¿quién lo hace? El poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios. A otro le da el género de hablar en lengua. Escucha, hablar en lengua. Pero a otro también dice ahí que le enseña a poderlas interpretar. Por eso que usted ve a los cristianos que hablan en una lengua extraña. Ahorita se lo voy a mostrar, se llama misterio. Hablan, pero están llenos del Espíritu Santo. Y una vez uno ni sabe lo que está diciendo, porque está hablando misterio. Escucha, misterio de Dios. Por eso usted y ellos, porque hablan así. Si usted de pronto nunca ha ido a una iglesia, ese es el bautismo en el Espíritu. Amén. Cuando viene el bautismo del Espíritu, usted va a hablar en lengua, usted va a poderlas interpretar, usted va a tener el don de la fe. Escuche, el don de la fe, el don de hacer milagros, el don de sanidad. Yo no sé cuánto lo anhelan, porque Amén. ¿sabe qué dice el Señor? Que usted y yo tenemos que anhelar el bautismo del Espíritu. Amén. Hay que anhelarlo. Recuerde que todo esto lo hace En el nombre Dios. de Jesús. Lo hace en su cuerpo, en su iglesia. ¿Para qué? Para el servicio de los demás. Todo esto que Dios regala a través de su Espíritu Santo es para ponerlo al servicio de los demás. Lógicamente esta enseñanza es bien amplia, Amén. pero hoy Dios le está regalando es que Él es real, que Él está en medio de nosotros, que Él tiene manifestaciones de poder de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros y conforme Él lo quiere repartir. Amén. Y lógicamente recuerde por última vez que estamos llamados es a vivir en espíritu y en verdad. Y la única manera de hacerlo es de la mano del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Quiero terminar para explicarle lo de la lengua, porque le quiero hacer la diferencia. Lo que derramó el Señor hablaron en género de lengua, pero hoy nosotros hablamos en lengua extraña, lengua de misterio, y se lo voy a mostrar con la palabra para que a usted le quede claro. Busque ahí mismo en 1 Corintios 14:1. 14:1. 1 Corintios 14:1. Y dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas, escuche, el que habla en lengua no habla a los hombres, escuche. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Escuche, el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Escuche, cuando se está hablando en lengua, se habla misterio y uno no entiende. Por eso usted va a llegar a una iglesia cristiana y va a ver a la gente hablando en lengua. Pero fíjense que aquí dice clarito, no le habla a los hombres, sino le habla a ¿quién? A Dios. Esa persona que está hablando en lengua tiene una conexión directa con Dios. Está hablando misterio de Dios. Y hay otro texto que dice que uno tiene que pedirle a Dios poderlas interpretar esas lenguas. Por eso no critique, no se burle de lo que usted no sabe. Esas son las manifestaciones del Espíritu Santo. Ese es el bautismo en el Espíritu. Y usted tiene que anhelar, escuche, usted tiene que anhelar. Señor, regálame ese don de sanidad, que yo pueda poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Regálame el don de hacer milagros, regálame el don de la fe. Vamos, es porque esos son dones que Dios regala. Y esa es la manifestación. Amén. Del Espíritu de Dios sobre tu vida y sobre nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús, pastor. Te invito a que te coloques de pie en el nombre de Jesús. Con las personas que estés, tómate de la mano. Amén. Y dile, Padre, aquí estamos.